Leonardo Carvalho estacionó el coche deportivo en el garaje de mármol de la mansión en Alphaville a las 16:02 de un viernes. Un detalle simple lo intrigó. La casa no estaba sumida en el silencio, como siempre, sino que había un sonido suave escapando por las ventanas. No era música ni televisión, eran voces infantiles, mezcladas con una risa tímida que él creía que nunca volvería a escuchar. Se quedó paralizado en el vestíbulo. 2 mochilas escolares estaban tiradas cerca de la escalera. El reloj suizo en su muñeca marcaba las 16:07. Había llegado 1 hora y media antes de lo habitual. Normalmente, solo llegaba después de las 23, cuando sus hijos ya estaban durmiendo, evitándose enfrentar aquellos ojos azules idénticos a los de Adriana. Adriana. El nombre aún era una herida abierta. 2 años sin pronunciarlo en voz alta, como si el silencio pudiera borrar la tragedia. 2 años en los que la mansión se había transformado en un mausoleo de lujo. Subió lentamente los escalones de caoba. Cada paso era una cuchilla girando dentro de su pecho. En la cima de la escalera, se detuvo para escuchar mejor. «Más rápido, Alice, si no, se va a quemar». Una voz femenina animaba. «¿Alice?» Leonardo casi se cayó sentado. La niña no había reído en meses. Ni siquiera recordaba la última vez que la había oído correr por la casa. Desde el funeral, los gemelos vivían como fantasmas, pálidos, mudos, frágiles. Habían sido 17 profesionales, entre terapeutas, niñeras bilingües y psicólogos renombrados. Ninguno duró. Todos desistieron. Los niños eran llamados casos imposibles, pero aquella tarde la voz que resonaba era cristalina. Y había risa. Risa verdadera. Leonardo avanzó hasta la cocina. El dulce aroma de un pastel recién horneado llenaba el aire. La escena que vio hizo que su corazón se derrumbara. Gustavo, de 8 años, estaba sentado en la encimera de granito, con las piernas colgando en el aire, una enorme sonrisa iluminando el rostro que por tanto tiempo solo había mostrado apatía. Alice, su gemela, sostenía una cuchara de madera más grande que ella, con chocolate goteando por su nariz. Entre los dos, con un delantal manchado y el moño de rizos deshecho, estaba Marina Costa, de 26 años. No parecía una profesional de una agencia sofisticada. De hecho, había sido contratada esa mañana, recomendada por una agencia poco conocida que describió su trabajo como limpiadora con experiencia en familias enlutadas. El término le había sonado absurdo a Leonardo, pero, agotado de fracasos, la había aceptado. Y ahora, en menos de 8 horas, aquella mujer había logrado algo que millones en terapias y especialistas no habían conseguido en 2 años: hacer que sus hijos sonrieran. «Ah, mira, tía Marina, este es mi dibujo de la familia». Gustavo mostró un papel coloreado. Marina se inclinó, con los ojos brillando de interés genuino. «¡Qué hermoso! ¿Quiénes son estas personas?» «Yo, Alice, mamá en el cielo, el bebé que no nació, y papá. Pero a papá lo dibujé bien pequeño porque siempre está lejos». La frase fue un disparo certero en el pecho de Leonardo. Se apoyó en la pared para no caer. Marina soltó la cuchara y puso la mano en el hombro del niño. «¿Puedo contarte algo? Cuando dibujamos a alguien es porque esa persona vive en el corazón, aunque esté lejos. ¿Será que papá todavía vive en nuestro corazón?», preguntó Alice con una inocencia cruel. Leonardo se mordió el labio hasta hacerlo sangrar. Había huido del dolor escondiéndose en el trabajo, creyendo que si les daba a sus hijos todo el confort material, estaría cumpliendo su papel. Pero en realidad los había abandonado. El pastel fue al horno. Marina limpió la nariz de Alice con cariño y volvió su atención a los dos. «¿Saben por qué elegí esta receta?» «¿Por qué?», preguntaron al unísono. «Porque era la favorita de mamá. Lourdes me lo contó». Alice dejó escapar una lágrima mezclada con una sonrisa. Gustavo cerró los ojos como si recordara un momento lejano. Leonardo también recordó. Domingos soleados, Adriana en la cocina con un camisón rosa, cantando bajito mientras los niños lamían el tazón. Él sentado en el sofá, quejándose del ruido sin darse cuenta de que vivía los días más preciosos de su vida. Marina no estaba solo cocinando, estaba resucitando recuerdos que él mismo había encerrado. Gustavo tiró de la manga de ella. «¿Vas a quedarte para siempre?». Marina sonrió con tristeza.
Eso depende de muchas cosas, incluyendo a tu papá. Las palabras fueron un golpe. Por primera vez en 2 años, Leonardo se vio obligado a admitir, no eran los niños los que estaban enfermos, era él. Esa noche, los gemelos durmieron profundamente, sin pesadillas, sin gritos. Leonardo, incapaz de contenerse, pasó horas sentado al borde de sus camas, observando la respiración tranquila que no había presenciado en tanto tiempo. Marina, al otro lado del pasillo, tampoco durmió. Sus ojos estaban rojos por la mañana. En la cocina, la encontró preparando café. «¿Sabes, siempre te levantas temprano?», preguntó con torpeza. «No puedo dormir, pesadillas», respondió sin levantar la vista. Él sintió un escalofrío. Pesadillas. La misma palabra que lo atormentaba. «Ayer hiciste lo imposible. Lograste algo que nadie había conseguido». Marina se encogió de hombros. «No fue nada especial». «¿Nada especial?». Leonardo estalló, pero en voz baja. «Mis hijos sonrieron. Hablaron de su madre sin llorar. Eso es revolucionario». Ella lo miró fijamente, sin miedo. «No son difíciles, señor Carvalho. Solo están heridos. Y los niños heridos no necesitan técnicas sofisticadas. Necesitan a alguien que no tenga miedo de su dolor». Leonardo quedó paralizado. Una limpiadora de 26 años había resumido en una frase lo que decenas de especialistas nunca habían dicho. Silencio. Solo el reloj de pared marcaba las 6:32 de la mañana. Entonces Marina hizo la pregunta que nadie había osado. «¿Por qué huye tanto de sus hijos? Parece que los odiara». Leonardo se atragantó con el café. «No los odio». «Entonces, ¿por qué actúa como si los odiara? Desaparece antes de que despierten. Regresa cuando ya están dormidos. Borró cualquier recuerdo de la madre de ellos. ¿Eso no es odio?». Él dejó la taza con fuerza sobre la mesa. «Es miedo». Marina se acercó lentamente. «¿Miedo de qué?». «De mirarlos y solo ver a Adriana muriendo frente a mí. De recordar que fui yo quien insistió en el embarazo. Si no fuera por mí, ella estaría viva. El bebé estaría vivo». Marina permaneció en silencio, pero sus ojos llorosos decían más que las palabras. Finalmente susurró: «¿Puedo contarte algo sobre mí?». Leonardo asintió. «Yo también perdí un hijo». Las palabras atravesaron el aire como un puñal. Él la miró sin poder creerlo. Marina respiró hondo, luchando contra las lágrimas. «Miguel, 4 años. Era mi mundo entero». Y en ese instante, Leonardo comprendió por qué aquella joven, sin títulos costosos, sabía tanto sobre el dolor infantil. Leonardo quedó sin reacción. La revelación de Marina lo había golpeado como un rayo en cielo despejado. Él, que había pasado 2 años evitando hablar de la muerte, de repente estaba frente a una mujer que cargaba la misma herida. ¿Cómo se fue?», preguntó con voz quebrada. Marina respiró hondo. «Una enfermedad rara en la sangre. La descubrimos cuando tenía 3 años. Luchamos 1 año entero. Vendí todo, hice campañas, pero no pude pagar el tratamiento completo. Miguel murió en mis brazos diciendo: «Mamá, no estés triste, voy a cuidar de ti desde el cielo». Leonardo cerró los ojos con fuerza. Podía imaginar la escena. Y por primera vez desde la muerte de Adriana, lloró frente a alguien. «Lo siento mucho». «Lo sé. Reconozco en tus ojos el mismo dolor que llevo». El silencio que se instaló no era incómodo. Era el silencio de 2 sobrevivientes de tragedias distintas, pero reflejadas. Esa mañana, Gustavo y Alice bajaron a la cocina. Se detuvieron sorprendidos al ver a su padre sentado con la nueva cuidadora. Leonardo respiró hondo. Decidió no huir. «Buenos días, campeones». Los gemelos se miraron como si no reconocieran esa voz. Alice, con el valor que heredó de su madre, se arriesgó. «¿No vas al trabajo, papá?». Leonardo tragó en seco. «Hoy no. Hoy quiero desayunar con ustedes». El silencio se convirtió en sorpresa. Gustavo se acercó lentamente, como quien prueba la temperatura del agua antes de zambullirse. Se sentó a la mesa. Alice también. Marina sirvió panqueques. «Iguales a los de mamá», exclamó la niña. Leonardo sonrió por primera vez en meses. «Sí, iguales a los de mamá». Durante el desayuno, los niños comenzaron a hablar. Contaron historias de la escuela, mostraron dibujos. Leonardo escuchaba como si fueran revelaciones sagradas. Cuando Gustavo apoyó la cabeza en su brazo, un nudo se deshizo en su pecho. Pero la sombra del pasado no desapareció.
Esa noche Leonardo tuvo una pesadilla. Veía a Adriana en la mesa de quirófano, extendiendo la mano hacia él. Despertó sudado, gritando. Para su sorpresa, Marina estaba en la puerta de su cuarto. «Tú tampoco puedes dormir, ¿verdad?», preguntó ella. Leonardo no respondió. Solo sintió el peso de tener a alguien a su lado que realmente entendía. Los días se convirtieron en semanas. Poco a poco, la mansión se llenó de vida. Gustavo volvió a hablar con compañeros en la escuela. Alice ganó 3 kilos. La risa infantil, antes olvidada, ahora resonaba por los pasillos. Leonardo también cambiaba. Canceló reuniones nocturnas, comenzó a llegar más temprano. Descubrió que a Alice le fascinaba la astronomía y que Gustavo tenía talento para dibujar, pero cada victoria venía acompañada de un nuevo dolor, la percepción de cuánto tiempo había desperdiciado. Una noche de viernes, Marina lo encontró sentado en la biblioteca, rodeado de portarretratos vacíos. «¿Qué haces con ellos?», preguntó. Leonardo mostró una caja. Dentro, decenas de fotos de Adriana que él había escondido. «Pasé 2 años intentando borrarla de la memoria de los niños. ¿Crees que aún puedo devolverles esto?». Marina tomó una de las fotos. Adriana sonreía con los gemelos en brazos. «No solo puedes, sino que debes. Necesitan recordar a su madre para seguir adelante. Fingir que nunca existió solo aumenta el dolor». Al día siguiente, por primera vez, Leonardo llevó los portarretratos de vuelta a la sala. Cuando los niños los vieron, corrieron a abrazarlo. «Pensábamos que no podíamos hablar más de mamá», dijo Alice llorando. «Pueden, deben, siempre», respondió Leonardo abrazándolos. Marina observaba desde la distancia. Aquella familia renacía ante sus ojos, pero dentro de ella las cicatrices aún sangraban. 3 semanas después, Leonardo decidió arriesgar algo impensable: llevar a los niños al parque. Desde la muerte de Adriana, había evitado cualquier lugar que recordara la felicidad. Marina dudó cuando escuchó el plan. «¿El parque?». Su voz tembló. «Es importante para ellos. No podemos vivir encerrados». Ella desvió la mirada. Ya a Miguel le encantaban los parques. Leonardo comprendió, pero no retrocedió. «Si es difícil, lo enfrentamos juntos. Nadie pasa por esto solo». El domingo, todos fueron al Ibirapuera. Gustavo corrió al tobogán. Alice pidió algodón de azúcar. Leonardo, con manos temblorosas, empujó a su hijo en el columpio. La risa resonó en el aire como una canción. Marina se quedó parada, con lágrimas corriendo. Miguel reía así, igualito. Leonardo tomó su mano. «Si quieres, nos vamos». «No, quiero quedarme. Necesito aprender a vivir con esto». Y se quedó. Lloró en silencio, pero también sonrió al ver a los niños correr. Fue en ese parque donde Leonardo entendió: la cura no vendría de la huida, sino de la valentía de enfrentar el dolor juntos. Una noche, después de acostar a los gemelos, Marina se sentó en el jardín con Leonardo. «¿Puedo contarte mi mayor miedo?». «Claro, tengo miedo de ser feliz aquí. Porque cada vez que veo a una familia sonriendo, recuerdo que Miguel nunca tendrá eso». Leonardo respiró hondo. «Entonces deja que seamos tu familia también. No para reemplazar a Miguel, sino para mostrarte que aún hay vida». Marina lo miró en shock. «¿Tú me estás pidiendo que me quede?». «Te estoy pidiendo que no huyas. Mis hijos te necesitan. Y yo también». Las lágrimas de Marina corrieron sin control. «Quiero, pero tengo días malos, Leonardo. Días en que no puedo levantarme de la cama. Entonces tendremos días malos juntos, pero no dejaremos de ser familia». Esa noche, Marina lloró en sus brazos. Por primera vez en 2 años, Leonardo sintió que no estaba solo. Pocas semanas después, Leonardo descubrió algo que lo cambiaría todo. Un médico amigo de la familia, el doctor Enrique, reveló información impactante. Miguel podría haber tenido acceso a un tratamiento experimental gratuito, pero el hospital privado prefirió ocultar la verdad para no perder dinero. Leonardo quedó en shock. Marina, todo ese tiempo, había creído que no pudo salvar a su hijo por falta de recursos. Pero la verdad era otra. Miguel fue víctima de la codicia. Pasó días pensando si debía contarlo, hasta que una noche, sentado en la veranda con Marina, tomó valor. «Necesito contarte algo sobre Miguel. Algo que dolerá, pero que también puede liberarte». Marina abrió los ojos de par en par. «¿Qué?».
Leonardo le entregó un dossier con documentos médicos. Ella leyó en silencio, con manos temblorosas. A cada página, su respiración se volvía más pesada. No, esto no puede ser verdad. ¿Él podría haber vivido? Podría. Y tú nunca tuviste la culpa. Marina se desplomó en el suelo, llorando con un dolor que parecía desgarrar su cuerpo. Leonardo la abrazó con fuerza. Marina, tú no fallaste. Te engañaron. Ella levantó el rostro, ahora lleno de lágrimas y rabia. Entonces no descansaré hasta que todos sepan la verdad. Si Miguel murió por codicia, lucharé para que ningún otro niño muera así. En ese instante Leonardo percibió. Marina había encontrado un propósito, y nada la detendría. La decisión de Marina fue inmediata. Pasaría de ser una sobreviviente silenciosa a una guerrera pública. Durante días, reunió pruebas, contactó a otras familias que vivieron situaciones similares y creó un plan: denunciar al hospital que le negó el tratamiento a Miguel. Leonardo, al ver esa determinación inquebrantable, tomó su decisión también. No vas a luchar sola. Tengo recursos, contactos, abogados. Si vas a enfrentar gigantes, tendrás mi apoyo. Marina lo miró sorprendida. ¿Harías eso? Es una batalla peligrosa. Involucrará a gente poderosa. Tú devolviste a mis hijos. Ahora es mi turno de estar a tu lado. Las semanas siguientes fueron intensas. El proceso judicial se abrió y rápidamente la prensa se enteró del caso. Marina dio entrevistas. Contó su historia con la voz firme de quien ya no quería ocultar sus heridas. No es venganza, decía en la televisión. Es justicia, no quiero que otras madres carguen con una culpa que no es suya. Gustavo y Alice miraban orgullosos. «Nuestra tía Marina es una heroína», gritaba Alice. Pero por las noches, cuando las cámaras se apagaban, Marina lloraba en silencio. Leonardo era el único que veía el cansancio, las pesadillas que regresaban, el dolor renovado de revivir cada detalle de la muerte de Miguel. La abrazaba y repetía: «No estás sola, nunca más lo estarás». El proceso ganó fuerza. Otras familias surgieron con relatos similares. Pronto, no era solo Marina contra un hospital, era un movimiento nacional. Todo el país discutía la falta de transparencia médica. Marina fundó la ONG Ángeles de la Transparencia, dedicada a orientar a familias en busca de información médica clara. En pocos meses, ayudó a decenas de personas. Con cada caso resuelto, sentía que honraba la memoria de Miguel. Un día, tras una entrevista en vivo, Leonardo la encontró llorando en el camerino. «¿Fue demasiado pesado?», preguntó. «No», respondió con lágrimas. «Es que me di cuenta, cada familia que ayudo es como si Miguel estuviera sonriendo. Como si me dijera: mamá, ahora estás cuidando de los demás». Leonardo apretó su mano. «Y lo estás haciendo, más de lo que imaginas». Mientras Marina transformaba el dolor en misión, Leonardo también cambiaba. Canceló contratos, redujo viajes, eligió vivir más cerca de sus hijos. Gustavo volvió a hablar normalmente. Alice recuperó el brillo en los ojos. Una mañana de sábado, los cuatro estaban en el jardín, cuidando un pequeño memorial para Miguel. Flores, piedras en forma de corazón, un espacio de recuerdo. Alice colocó un dibujo colorido. «Para el hermano de las estrellas», dijo con una sonrisa. Gustavo completó: «Gracias por enviar a mamá Marina para nosotros». Marina se derrumbó llorando, pero no era tristeza, era gratitud. Meses después salió la sentencia. El hospital fue condenado, el médico perdió su licencia y nuevas leyes de transparencia comenzaron a discutirse en el Congreso. Marina se convirtió en un símbolo de un cambio histórico. En la noche de la victoria, la familia se reunió en la sala. Lourdes, la fiel ama de llaves, trajo un pastel de chocolate. Marina abrazó a los gemelos, riendo y llorando al mismo tiempo. «Lo logramos», dijo. «Lo logramos, Miguel». Leonardo se acercó con una mirada diferente, una que mezcla amor y decisión. «Marina, tú cambiaste mi vida, salvaste a mis hijos y me enseñaste que incluso el mayor dolor puede convertirse en propósito. Quiero pedirte algo». Ella frunció el ceño. «¿Qué?». Él respiró hondo. «Cásate conmigo». El silencio fue total. Gustavo abrió los ojos de par en par. Alice dejó caer la cuchara al suelo. Marina se cubrió la boca con las manos, en shock. «Leonardo, ¿estás seguro?». «Absolutamente. No quiero reemplazar a nadie.
ni a Adriana, ni a Miguel. Quiero construir contigo un nuevo capítulo, diferente, pero verdadero. Las lágrimas corrieron por el rostro de ella. Alice corrió y abrazó su cintura. Di que sí, tía Marina, así te conviertes en nuestra mamá de verdad. Gustavo abrazó la pierna de Leonardo. Por favor. Marina rió entre lágrimas. ¿Cómo decirles que no a ustedes? Miró al cielo estrellado, como pidiendo la bendición de Miguel. Luego se volvió hacia Leonardo. Sí, pero con una condición, cualquiera, que cada año, en el día en que Miguel se fue, pueda tener unas horas solo para él. Leonardo asintió emocionado. Lo prometo. Será un día sagrado para todos nosotros. 3 meses después, en el jardín de la mansión junto al memorial de Miguel, tuvo lugar la ceremonia. Simple, íntima, solo con amigos cercanos. Alice fue dama de honor. Gustavo llevó los anillos. Lourdes lloró como una madre orgullosa. En el momento de los votos, Marina alzó los ojos al cielo. Miguel, hoy no solo me caso con Leonardo, estoy oficializando una familia que tú me ayudaste a formar. Leonardo, con voz firme, dijo: Adriana, mi amor eterno, sé que lo aprobarías. Y Miguel, pequeño ángel, siempre serás parte de esta familia. Los niños aplaudieron con alegría. 2 años después, la ONG había ayudado a más de 1000 familias. Marina se convirtió en una referencia nacional en defensa de los derechos de los pacientes. Leonardo, ahora menos empresario y más padre, estaba siempre a su lado. Gustavo y Alice crecieron rodeados de amor, aprendiendo desde temprano que la familia se construye con valentía y elección. En la noche del aniversario de la muerte de Miguel, la familia se reunió en el memorial. Marina colocó flores. Alice llevó un pastel de chocolate. Gustavo encendió velas. «Hola, hermano de las estrellas», dijo Alice. «Cuidamos bien de tu mamá, y ella cuida bien de nosotros», completó Gustavo. Marina lloró, pero era un llanto dulce. Leonardo la abrazó. Ella cerró los ojos y susurró: «Miguel, espero que estés orgulloso. Hoy salvamos a otra familia». Y en el silencio de la noche, juró escuchar la voz suave de su hijo: «Lo estoy, mamá. Siempre lo estaré». La mansión, antes marcada por el silencio, ahora desbordaba risas, recuerdos y esperanza. Marina, la limpiadora en la que nadie creía, se convirtió en la madre que todo niño merece. Leonardo, el millonario que huía, descubrió que el verdadero poder no estaba en el dinero, sino en el amor. Y entre estrellas invisibles, Miguel sonreía, seguro de que su breve vida había plantado semillas de esperanza que nunca dejarían de florecer. Fin.